Ahí está, ahí estamos grabando la clase. En general la idea es, bueno, aprovechar todas las herramientas virtuales y una de ellas es grabar las clases. Mi idea también es subirla a YouTube, a todas las clases que tengamos. Yo se las voy a dejar en el campus virtual, que es el campus de comunidades. Así las tienen subida. Eso les sirve para muchas cosas. Traten de venir a las clases virtuales en vivo y en directo, más allá de que se suban o no se suban las clases, pero en este caso sí, la idea es justamente subirla. La idea de subir la clase tiene que ver un poco de subirla a una plataforma, me refiero grabada, también para que a ustedes les sirva a la hora del parcial, del examen, o de que no entendieron algún tema en particular, que lo puedan ver a la clase cuantas veces quieran, más allá, sin eso, decir que ustedes pueden consultar, preguntar todo lo que ustedes quieran, ¿no? Vamos a dar clase de consulta también, pero bueno, es como una herramienta que le va a quedar disponible, una herramienta más, las clases grabadas, ¿no? Bien, dicho esto, yo voy a ser su profesor quien los acompañe a lo largo de todo el cursado. Estamos en una comisión virtual por algunas razones que tienen que ver con, más que nada por cuestiones de edilicia. Es una comisión que se abrió eh, justamente que la facultad nos pidió que abramos una comisión más por la cantidad de alumnos que hay inscriptos en la cátedra. Igualmente es justo una comisión con no tantos inscriptos, pero después todas las demás comisiones desbordan de gente que se ha anotado. Entonces tuvimos que abrir una comisión más y como no hay aula debido a la reforma edilicia, bueno, tuvimos que hacerla virtual. Dicho esto, no es lo que más nos gusta en términos pedagógicos dar clases virtuales, pero bueno, este, no nos quedó otra, como se suele decir. Ahí está, ahí se conectó Lavi, que es el titular de cátedra. Eh, a ver, me presento y me presento a mí, me presento a Lavi. Yo soy Gustavo García Zanotti, soy licenciado en Economía. Doy clases también no solo en Derecho, sino también en Económicas. Me dedico a la actividad académica porque soy investigador del CONICET. O sea, soy docente y investigador del CONICET. Esta es una cátedra que tiene unos cuantos economistas, así como tiene economistas, tiene abogados. Otro economista que tenemos acá presente es, bueno, Lavi Abraham, es el titular de la cátedra. Hace poco hubo un concurso, hace relativamente poco hubo un concurso y una renovación generacional en la cátedra. Es una cátedra que data de 18, perdón, 18, escúchenme, de 1985, de la vuelta de la democracia. Tiene muchos años, sí, es así, tiene muchos años esta cátedra. Dicho esto, hubo una renovación generacional hace unos años en la cual entramos como adscriptos, como profesores, de a poco, y bueno, hubo un concurso hace muy poquito y hay una renovación generacional de la cátedra bueno, con continuidad en lo metodológico, etcétera, etcétera, pero bueno, hay una renovación pedagógica, no solo de la planta docente, ¿no? Así que por ese lado estamos contentos porque hay continuidad y hay renovación, si se quiere. Así que bueno, y les contaba que también hay abogados en la cátedra. Nos va a acompañar en esta comisión virtual Paula Piers, que es abogada, es, eh, es profesora de la cátedra ya hace muchísimos años también, como nosotros, que si bien somos jóvenes, pero no tan jóvenes. Así que bueno. Un poco eso, contarles.
darle las bienvenidas. Nos vamos a ver muy seguido en términos virtuales. Y así que bueno, le doy un poco la palabra a Lavi, que me parece que está en la playa, él, aparentemente. ¿No? Sí, sea como más interesante, no hace calor, qué sé yo, por lo menos tenemos un fondo virtual. ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por esperarme, perdón por la demora. Les cuento que, eh, nada, yo soy el titular de la cátedra, como contó Gustavo recién. Es una cátedra que, bueno, se concursó el año pasado, perdón, se concursó en el año 2022 y asumimos en 2023. Y tomé nada, como quería participar de todas las comisiones, en el inicio de las clases de todas las comisiones como titular, pero nada, la comisión anterior estaba en la facultad, que queda, yo vivo a 9 cuadras de la facultad y terminé 18:50 de la comisión anterior y salí medio corriendo y por eso vine acá un poquito tarde, pero no quería dejar de estar y quería dejar de participar. Primero que nada, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Yo quiero hacer, antes que, bueno, me presento, como dijo Gustavo, soy Nadia Abraham, soy economista de profesión, soy licenciado en economía, pero también estudié una maestría en economía política y un doctorado en ciencias sociales, aunque me falta entregar la tesis doctoral. También formé parte del CONICET en algún momento, no sé si todos saben lo que es CONICET, pero bueno, es la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que básicamente se dedica justamente a estas cosas, a dar becas para que pueda hacerse un posgrado, para aquellas personas que puedan, hay que hagan méritos para acceder, porque la verdad que es bastante complicado entrar, ¿no? Cuando entré yo, que entraba medio cualquiera, no, pero era más, entré yo, digamos, pero Gustavo, sin dudas, un gran valor, que además está haciendo la carrera de investigador de la Nación, pues es una carrera que dura toda la vida y que justamente tiene, bueno, el mérito de mantenerse ahí por sus calificaciones, por sus publicaciones, por sus propias capacidades y ir rindiendo permanentemente concursos para seguir sosteniendo hacia sí y ahí con la dificultad que eso conlleva. Pero bueno, también le permite a Gustavo y me permitió a mí estudiar varios posgrados y de esa manera formarme. Y bueno, y hoy estar acá, así que bueno, yo soy un agradecido justamente a la universidad pública y al CONICET también en particular. Dicho todo esto, quería aprovechar antes de dar inicio a la exposición, digamos, a la presentación de la materia, que es lo que voy a hacer yo, y a dar un poquito de a los inicios de la unidad uno de la materia. Dicho todo esto, y además me gustaría en algún momento empezar a escucharlos y escucharlos un rato, quería hacer una pequeña digresión, un pequeño paréntesis, podríamos decir, antes de empezar, que tiene que ver con lo siguiente. No sé si ustedes recibieron, perdón, deben haber recibido, sin duda recibieron, un mensaje que decía que el lunes nos adheríamos al paro por algo hoy en la clase y no fue el lunes, evidentemente nos adherimos al paro. Pero yo quería comentarles por qué desde la cátedra nos adherimos al paro, que no fue un capricho ni mucho menos. Ahora Paula, cuando termine de hablar un poquito, Paula se presenta. ¿Se me escucha bien? Cualquier cosa avísenme porque eh, yo lo que quería decirles es, ¿por qué nos adherimos al paro? Básicamente lo siguiente. Eh, Nosotros, como docentes, participamos también, digamos, nuestro gremio nos representó en una paritaria, en un encuentro con el Ministerio de Educación de la Nación, donde nos ofrecieron un 6% de aumento. Pues vamos a ponerlo en contexto. En octubre fue el último aumento y después de octubre hubo un aumento de 10% y ahora se ofreció un segundo aumento de 6% más sobre ese aumento de octubre. O sea, desde octubre hasta hoy, sumado 16% de aumento. En el medio, entre octubre y cuando empecemos a cobrar este sueldo, la inflación estuvo, dependiendo un poco de cómo termine el valor de inflación del mes de febrero, entre 75 y 80%, más o menos. Esto porque todavía no conocemos el valor de febrero. Repito, 16% del aumento de los docentes, 80% de la inflación. Cuentas más, cuentas menos, pero para ahorrar también el laburo de cuentas, lo que esto implica es que nosotros como docentes cobramos un 30% menos, vamos a tener un poder adquisitivo que es un 30% menor. En otras palabras, si en octubre comprábamos 100 de algo, digamos 100 paquetes de arroz o 100 paquetes de yerba o 100 cosas diferentes, ahora con nuestro sueldo solamente nos alcanza para comprar 70.
No solo eso, sino que a muchos docentes, en realidad, el aumento ni siquiera fue del 16%, sino que fue de 0%. El caso de algunos docentes, ni siquiera se le ofreció ese 16%, porque antes había lo que se llamaba garantía salarial, no quiero entrar demasiado en detalle, pero básicamente el aumento es cero entre octubre y ahora, con 80% de inflación en los precios. Es decir, no es que nos tomamos a un paro porque sí, porque nos encaprichamos, sino porque efectivamente nuestro sueldo bajó muchísimo. Segundo punto, esto se relaciona con un contexto en el cual están atravesando todas las universidades del país, y la Universidad Nacional de Rosario y la Facultad de Derecho no es ajena a este contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que el presupuesto universitario está congelado desde hace un año. Vamos a explicar qué quiere decir esto. El presupuesto nacional, esto lo vamos a ver en la unidad 2 seguramente, el presupuesto nacional, y lo van a ver en otras materias también, se evalúa entre los meses de agosto y septiembre, se sanciona en los meses de noviembre para el año siguiente. El presupuesto que tenemos ahora es el presupuesto de 2023. Es un presupuesto que se sancionó en noviembre de 2022 para todas las universidades del país. Y como no hay presupuesto 2024, se recondujo, esto quiere decir, se mantuvo el mismo presupuesto para 2024. Es decir, las universidades del país van a tener en 2024 la misma plata calculada en 2022, cuando en el medio hubo 211% de inflación como mínimo. Esto, también sacado de los cálculos, implica que las universidades tienen ahora un 30% del poder adquisitivo del que tenían un año atrás, un tercio, más o menos. Es decir, perdieron el 70%. Para tener un ejemplo, hoy estuvimos charlando con el decano y el decano nos contó que en cada trimestre la Facultad de Derecho recibe 12 millones de pesos de presupuesto, y en este trimestre se gastaron ya 6,5 millones en desalojar el guano de los murciélagos que pueblan y que comparten el edificio de nuestra facultad, y 3 millones en una licitación de materiales de estudio. Prácticamente 9 millones y pico en solamente dos ítems. Es decir, las universidades están en un momento muy crítico. Este es el contexto también. Hago toda esta aclaración para mostrar que no es un capricho que nos hayamos sumado a un paro nacional de educación, que también incluyó a la educación primaria y a la educación secundaria, no solo a los universitarios, y que las universidades en este momento están en un gran peligro. Hay universidades que están cerrando cursos, que están limitando a cuántas comisiones se pueden anotar los alumnos, algunas universidades, y que en algunas facultades de la Universidad Nacional de Rosario se está discutiendo si vamos a virtualizar todas las materias, no estas, sino todas las materias, porque básicamente no va a haber plata para sostener la seguridad y la higiene del edificio en el cual acudimos, más allá de que esta clase sea virtual. Eh, entonces, este es el contexto en el cual nos estamos moviendo, es un poco para que sepan. Yo esta digresión la hago para explicar un poco, para que se entienda por qué hacemos paro, para avisar que eventualmente vamos a volver a hacer paro, y que eventualmente no nos vamos a ir a todos los paros porque sí, sino que vamos a ver cuál es la lógica y cuál es el contexto en el cual se desenvuelve. Pero nosotros sentimos que hay un ataque muy fuerte contra la universidad pública. En lugar de decirnos la universidad hay que cerrarla, que podría ser algo, bueno, nos están diciendo la universidad no va a tener más respuesta. Listo, no voy a hablar más de política, no hablo más de actualidad, terminó. Quería hacer esta aclaración, perdón que me haya tomado estos minutos para esto, pero me pareció importante. Veo que se fue alguien, entiendo que tengo derecho a irse. Ya está, no hablo más de esto, hablamos de la materia. Listo todo. Bien, primero y principal. Eh, bienvenidos Paula. La presento a Paula Pierce. Paula Pierce lleva muchos años en la materia, es jefa de trabajos prácticos de nuestra materia, va a ser la que esté a cargo de los trabajos prácticos en esta comisión y en más comisiones, así que es una persona muy importante. Paula, si querés un minuto presentarte vos y después yo sigo. Ahí. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, como dijo el profe Laví, adhiero a todas sus palabras de presentación y bueno, conmigo, yo voy a estar presente acá en la comisión de Gustavo al menos una vez por semana, si puedo dos, y en la instancia de los prácticos, bueno, los vamos a compartir ahí por comunidades, pero ustedes van a tener la ventaja de que yo voy a estar cursando más o menos junto con ustedes. Además de darle los prácticos. El resto de las comisiones van a tener el mismo práctico, pero no me van a ver a mí. O alguna que otra me puede llegar a ver. Así que bueno, esa es la posición de ventaja. Los prácticos vamos a hacer uno por unidad, son 4 unidades en la materia, vamos a hacer uno por unidad.
Si es que llegamos, la idea sería tomar algún espacio de alguna clase para plantearlos, y si no, igualmente como tenemos todo el contexto virtual en esta comisión, que es justamente virtual, vamos a tener la ventaja, ahí la vi está jugando con los fondos de pantalla. Vamos a tener la ventaja de poder también, bueno, compartir a través de este entorno virtual las consignas y poder, no sé, armar algún foro o alguna cosa. Yo estuve explorando hoy el tema este de las comunidades para ver bueno, si no se pierde en esa instancia, ni ustedes ni los compañeros de las otras comisiones. Pero bueno, a mí me van a ver la cara todas las semanas, eso está bueno. En esta comisión, en las otras va a estar un poco más complicado. Muchas gracias, Pau. Sí, estás jugando con los fondos, es divertido. Que ninguno de Ah, ustedes me pone ah, la cara. Por lo menos pongo eh, yo un poco. Pau, ¿qué onda? Pone otro, pone otro. No, una sola cosita quería agregar, que en esta instancia, cuando nos encontremos con el tema de los prácticos, va a haber otra profe, que es Luisina Mucio, que hoy no está, pero bueno, va a estar convocada para esa instancia, así ustedes también la conocen. Nada más. Gracias, chicos. Bueno, jugado con los fondos que fuere, ya terminamos, arrancamos. Bueno, primero y principal, ¿qué es esta materia y cómo se aprueba? Es lo primero que quería contarles, un poco lo que quería hacer es una especie de invitación. La invitación es la siguiente, una especie de vieron que hay materias que se promocionan, pero estas no se promocionan, sin embargo, lo que hacemos es una especie de promo. No es una promo, es una promo, como esa promo de 2 por 1. Una promo donde nosotros ofrecemos algo, pero también es como medio de una negociación. Le vamos a pedir algo a cambio. ¿Qué es lo que les ofrecemos nosotros, primero y principal? Les ofrecemos que nuestra materia se apruebe por mitades, por partes, y con trabajos prácticos. Esto es así. Nosotros a mitad del cursado, la materia tiene 4 unidades, vamos a tener un examen parcial. Después de la segunda unidad, vamos a tomar un parcial de la unidad 1 y de la unidad 2, y después va a haber un recuperatorio también de la unidad 1 y de la unidad 2, para quien no apruebe el parcial. Quienes hayan podido aprobar el parcial, quienes lo aprueben, van a ir a un final en junio o julio únicamente, no el resto del año, pero en junio o julio, van a un final totalizador en donde básicamente nos vamos a centrar en las unidades 3 y 4. ¿Vamos a hablar de la 1 y la 2 en el final? Sí, sin duda, pero de alguna manera implícita. No se van a hacer preguntas sobre la 1 y la 2, sino que de alguna manera lo que va a pasar es que ustedes van a tener que conocer la 1 y la 2 para poder aprobar la 3 y la 4. Pero no va a haber preguntas de la 3 y la 4. En otras palabras, vamos de a poco, nosotros les ofrecemos que ustedes sigan la materia, hagan los trabajos prácticos, entre los trabajos prácticos y el parcial, conformen una nota de aprobación, de regularización, y una vez regularizados, solamente van a ir a un final en el cual rindan la 3 y la 4. ¿Sí? Esto es lo que les ofrecemos nosotros. ¿Qué les pedimos acá? Es una forma de decir que les pedimos algo acá. No es que estrictamente les pedimos, pero más que nada es una recomendación. La recomendación es doble. Por un lado, que vengan a las clases. ¿Por qué? Porque Gustavo es un crack, pero y Paula también. Los profes son buenísimos. No, pero no porque los profes son buenísimos, sino porque los profes justamente lo que hacemos, me incluyo también, es un poco sintetizar o dar cosas que no están en la bibliografía, hacer no literalmente cosas que no están, sino también hacer síntesis de las diferentes posturas de la bibliografía, mostrar en clase cosas que no están. También en clase nos vamos a escuchar entre nosotras y nosotros, o sea, van a escuchar a los propios compañeros y compañeras que van a tener cosas para decir y que también está bueno escuchar y nutrirse de todo eso. La clase es mucho más que una síntesis, pero no es solamente eso, es un espacio en donde ustedes van a poder aprender más que si estudiaran solos. Vamos a ponerlo en esa forma. Entonces, nosotros le dedicamos tiempo a preparar las clases, le dedicamos tiempo a preparar resúmenes de las clases. Gustavo va a hacer presentaciones como en forma de PowerPoint, así de presentaciones en cada clase, cosas que no están en la bibliografía y que justamente les va a permitir que si vienen a la clase van a poder aprender más fácil esta materia. Ese es el primer punto. Lo segundo es que hay que estudiar, ni más ni menos que eso. ¿Cuánto hay que estudiar? Es la pregunta del millón. Pero básicamente, a mí una vez como estudiante me dieron una recomendación que sí, que a veces la usé y a veces no, pero cuando la usé no funciona mucho. Y que es la siguiente: por cada hora que ustedes dedican a ir a la facultad, en términos generales, por cada hora que dedican a la facultad tienen que dedicarle 1 hora a estudiar. O sea, si ustedes están 15 horas por semana cursando o 10 horas por semana cursando, bueno, también tendrán que tener 10 horas de estudio. Más o menos, no es una regla de oro, no es que la tienen que cumplir sí o sí,
Pero es una regla importante, una regla que les va a servir no solo para esta materia, sino para las demás. Si ustedes más o menos calculan esta proporción, por cada hora sentado en clase, ya sea en la facultad o acá virtualmente, obviamente es lo mismo, por cada hora de clase, una hora estudiando, bueno, de esa manera van a llegar a leer todo, pero necesitan la clase y necesitan el estudio, necesitan las dos cosas. El estudio es un estudio también compenetrado, un estudio real, serio, donde uno se pone a leer y se saca las notificaciones del celular, cuando no apaga el celular del todo, por lo menos lo deja en otra habitación. Ir a la, ¿cómo se llama? No solamente es ponerse a leer y boludear, es leer, leer en serio. Eso quiere decir también jerarquizar el estudio. Jerarquizar el estudio, es decir, a los demás, a las personas con las que uno vive, che, estoy estudiando. Esto es difícil porque cada hogar es un mundo y yo no les puedo decir a cada uno qué tiene que hacer en su casa, pero en la medida de sus posibilidades, lógicamente, les recomiendo que traten de hacer. Tratar de decir, bueno, en el momento que yo estudio, no me jodan, mínimamente hagan lo que puedan, no voy a meter en la vida de cada uno, por supuesto, a veces para mucha gente esto es difícil, así que obviamente que no es una recomendación a la ligera, es algo que estaría bueno que pase, tratar de sostener un espacio de estudio en el cual uno estudie y no haga otra cosa. Pero básicamente la idea es leer, leer lleva un tiempo, digo 10, 15 minutos hasta que uno se compenetra con el texto, va entendiendo las palabras, el vocabulario de los autores, y esos 10, 15 minutos recién empieza a ser una tarea intelectual de pensar y de memorizar. Bueno, eso es importante que no esté el celular, es importante que no estén leyendo otras cosas a los costados. Entonces, bueno, eso me parece la primera invitación. La segunda invitación tiene que ver justamente con que estudien economía, que les guste la materia, y esto tiene que ver con lo siguiente. Primero, digo, más allá de la invitación que les dijimos, tiene que ver con lo siguiente. La pregunta relacionada es, ¿por qué estudiamos economía? ¿Por qué está esta materia en la carrera? Y la respuesta es medio rara, digamos, ¿por qué está la materia en la carrera? Realmente, uno piensa, bueno, pero economía, yo estudio derecho, ¿qué tiene que ver economía? Primero y principal, economía está relacionada con muchas de las materias de derecho. Por un lado, hay materias que se van a nutrir de lo que vemos nosotros acá, eso es casi algo instrumental. Tienen que saber economía porque les va a servir para otras materias, ni más ni menos que eso, para tributario, para derecho de la empresa, en realidad para un montón de materias, para finanzas, digo, les va a servir. Pero eso es casi instrumental. En un punto está por eso y les va a servir para eso. Pero en otro punto, nosotros creemos que ustedes, como futuros abogados, o inclusive aunque no se lleguen a recibir como futuros estudiantes y avanzados de la carrera, se van a convertir en referentes de su familia, en referentes de sus amigos, en referentes de sus pueblos, de sus comunidades. A los abogados y a los abogados la gente les pregunta cosas, son referenciados. La gente los llama y le dice, che, ayúdame con esto. Y dado eso, dado que les van a llamar y que les va a empezar a pasar, y está buenísimo que les pase eso, che, vos que estudiás Derecho, vos que sos abogado en el futuro, o abogada, ¿no me ayudás a pensar tal cosa? Y en ese caso va a aparecer la economía. ¿Por qué va a aparecer la economía? Bueno, creemos que va a aparecer porque nosotros vamos a tratar de dar un granito de arena en relación a entender cómo funciona esta sociedad, cómo funciona el capitalismo en el que vivimos, cómo funciona la sociedad en la que estamos metidos. Bueno, si eso es así, hace falta, o estaría bueno, mejor dicho, que ustedes conozcan economía. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar decisiones, a la hora de evaluar cosas, bueno, también está bueno que sepan cómo funciona la sociedad, que sepan cómo funciona el Estado, cómo se cobran impuestos, cuáles son las relaciones de Argentina con el resto del mundo, diferentes cosas que vamos a ir viendo a lo largo de la materia, inclusive de conocer la historia económica del país, que también está bueno conocerla, pero no solo por una cuestión de curiosidad o de cultura general, sino también para poder tomar decisiones. En tercer lugar, esto ya atiene un poco más a lo que es nuestra cátedra en particular. Nuestra cátedra tiene una visión plural de la economía, una visión en donde nosotros vamos a tomar diferentes textos que tienen miradas contrapuestas, donde no hay una verdad revelada, donde nosotros no le vamos a estar enseñando permanentemente que esta es la aposta, sino que esa aposta la van a tener que encontrar ustedes de a poco. Y en ese sentido, ustedes también como profesionales del derecho el día de mañana van a tener que escuchar diferentes voces. Se van a encontrar en el ámbito privado con litigios en donde haya diferentes personas que tienen diferentes puntos de vista. Van a estar asesorando probablemente en el sector público desde concejales y diputadas hasta trabajo en ministerios o en lugares donde tienen que escuchar las voces de diferentes personas y tomar decisiones legislativas o de normativa, digamos, al respecto. Y esas visiones van a ser visiones contrapuestas. Y un poco lo que apostamos nosotros
a construir en esta materia es justamente a que haya visiones contrapuestas. Nosotros no le vamos a decir la verdad de la economía es esta, porque la economía es algo polémico de por sí, es algo que permanentemente estamos discutiendo, y nosotros creemos que no hay que hacer una bajada de línea, más allá de que la cátedra pueda tener su propia línea, esto no es otra cosa, sino que nosotros apostamos a que ustedes hagan una lectura crítica, y que se generen críticas a sí mismos. ¿Y qué quiere decir criticar? No quiere decir destruir todo en el sentido de criticar, te critico porque está mal, y entonces no, criticar quiere decir hacerse preguntas. Justamente tiene que ver con esto que les decía recién, ver visiones contrapuestas y decir cuál es la real. No hay una que sea real. ¿Cuál es la verdad de la verdad? No hay una verdad. La verdad la voy a ir encontrando a partir de criticar, de hacerme preguntas sobre qué está bien y qué está mal y poder tomar decisiones fundamentadas, propias, personales, con lecturas, con las lecturas de otras personas que vienen detrás, y que me van diciendo cómo son las cosas, pero no necesariamente la posta de la posta. ¿Se entiende hasta acá un poco? Apuntamos a esto, apuntamos a que ustedes de esta materia se puedan llevar este pensamiento crítico, que un poco es lo que quiere la universidad. Ustedes no sé si conocen el lema de la Universidad Nacional de Rosario, que es formar hombres, dice la formar personas que piensen, formar personas pensantes. Bueno, nosotros queremos formar personas pensantes, en ese sentido no es que le vamos a bajar línea, más allá, insisto, de que podamos tener la línea, sino que queremos que piensen, queremos que se formen y esto les va a servir y este es el aporte que hace esta materia a su carrera del derecho, su carrera de abogados y abogadas para el futuro. Así que un poco también, esa es la invitación que les hacemos. Todo esto para contarles un poco de qué va la materia o de qué se... Ahora voy a empezar un poco a contar algunas cosas. Primero, antes de olvidarme, hablamos hace un ratito, estoy hablando muy rápido, se me entiende todo, pero por favor, si alguien puede interrumpirme, ya sea en el chat, en el que escribe en el chat hasta ahora es Gustavo, pero si alguien quiere escribir por el chat o quiere tomar la palabra y preguntarme algunas cosas, no duden en hacerlo, porque yo hablo mucho, pero también está bueno que hablen. Alguien si tiene algo para decir, habla ahora, si no, yo tengo para seguir un rato más. Profe, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿Qué tal, Che? Una pregunta. En el caso particular mío, no, no me fue bien en este llamado en filosofía. ¿Igualmente puedo ingresar como libre, por más que yo me presente en el próximo turno? Sí, Gustavo, ¿querés contestarle o le contesto yo? Dale vos, David. Dale, no, bueno, sí, en principio sí, nosotros la cátedra está abierta, yo creo que vos podés ingresar, lo que no sé si vas a poder quedar como regular. Esto quiere decir que no vas a poder rendir el parcial. Si no podés rendir el parcial, no vas a poder quedar regular. De todas maneras, yo como esta invitación que hice a que curses, eh, la vuelvo a hacer, a que sigan cursando, a que vengan a las clases, a que aprovechen las clases, y que aunque no puedan tener el parcial y no puedan llegar a esta regularidad, si más o menos siguen el dictado, cuando llegue junio, julio, van a poder rendir la materia de manera libre, pero la van a rendir con facilidad. La materia, el cursado les va a servir, el cursado les va a servir a todos y todas las que me están diciendo ahí, Ainhoa, Agustina, también a ustedes les va a servir esto, Claro, digo, lo que me importa es seguir la materia y después rendirla bien en junio. buenísimo. Me parece que estaría buenísimo, ojalá que puedas hacerlo, te invitamos a que participes y a que estés, más allá de que puedas hacer los trabajos prácticos, más allá de que a lo mejor los trabajos prácticos no te lo podamos evaluar con nota, o por ahí la nota sí, pero no va a servir para una nota de calificación, pero sí podés hacer los trabajos prácticos, lo que no vas a poder hacer es el parcial, pero también está bueno. Los trabajos prácticos también te van a servir para afianzar conocimiento y un poco me parece que es la búsqueda pedagógica, podríamos decir, de los trabajos prácticos y eso también te va a servir. Así que si la cursás, yo creo que te va a venir muy bien. Todas las materias, Perfecto, gracias. pregunta de Agus Galván, Agustina, perdón, le dije Agus con confianza, espero que no se ofenda, señorita Galván. Agustina, pregunta si todas las materias se rinden con final de junio-julio. En principio sí, pero se pueden rendir más adelante también, Agustina. O sea, no, las dos cosas, nadie las mata. Bueno, dale, perdón, viste, uno dice Agus, qué sé yo. Che, respeto, viejo. Respeto para los alumnos. ¿Cómo? Ah, no, la otra Agus. Ahí está Agustina Strapa, ahora Agustina. Hay más Agustinas, ahora que veo hay una tercera Agustina. Y hay una Agustina, estamos rodeados. Agus. Hay tres Agustinas y una Agus. Sí, se puede rendir todo. Se rinden en finales junio y julio, pero también se rinden más adelante. No sé si entendí la pregunta. Paula, vos querías decir algo, estás invitada. No, en respuesta a Agus o Agus, no sé a cuál de esas que preguntó, y en la misma línea que decía Lavi, las personas que rindan
que rindan bien el parcial y aprueben el final, perdón, que rindan bien el parcial, van a poder aprobar el final y van a rendir, como dijo el profe, con esa promo, que implica que van a tener que estudiar menos las unidades 1 y 2 y más intensamente la 3 y la 4 en la segunda instancia para aprobar la materia en total. Las personas que cursen con nosotros en modo libre en esta comisión o en cualquier otra comisión, pero este es muy, muy permeable a eso de cursar libre porque es virtual, van a poder hacer todas las actividades que vemos acá, las notas no, porque bueno, podemos discutir los prácticos, por ejemplo, pero no les va a servir, como dijo el profe, para aportar en materia de conocimiento y de familiaridad con la materia, pero en el examen final van a tener que rendir las 4 unidades, ¿sí? Todas juntas en esa instancia. Y quienes hayan aprobado, y quienes no aprueben el parcial y quieran seguir cursando con el parcial y el recuperatorio y quieran seguir cursando con nosotros, es lo mismo también. Después al final se pueden presentar y rendir la materia entera. Hay una cosa que yo quería aclarar ahí, que es que aquellas personas, por lo menos hasta el año pasado era así, aquellas personas que rindan y aprueben, uy, me parece que me colgué. ¿Me escuchan? Bien, sí. Sí, sí, se escucha. Que rindan y aprueben el parcial, pueden rendir el final con esa promo que dijo la vi en esa instancia, en la de junio-julio. Después van a tener después quedan como regularizados, pero tienen que rendir las 4 unidades enteras, digamos. Esa era la diferencia. Y eso les Bien. cabe a quienes hayan quedado regulares con nosotros también, ¿sí? Rindiendo el primer parcial. Che, Marco hace una pregunta. Agustín, ¿querés responderle vos? Sí. Sí, eso lo podemos tramitar nosotros, es verdad lo que dice Marco, porque lo que plantea Marco es que, bueno, hay algunos estudiantes que son libres, que no se inscribieron, que necesitan la inscripción justamente para aparecer en comunidades. Estamos hablando constantemente con la gente, porque es una plataforma que se utiliza, esta de comunidades, al campus, se utiliza por primera vez este año. Pero sí, mi idea es que todos los que quieran entrar al campus, por lo menos la Comisión 11, la puedan hacer libremente y se puedan Escuchame, inscribir libremente. A Marco y Janina, que son los dos que están con escríbanle, Gustavo, escribí ahí tu correo Dale, electrónico dale, dale. para que ellos te escriban, si te me parece hacerlo más práctico, que te escriban un correo electrónico pasándole y escriban, y a partir de que vos tengas el nombre y el correo electrónico de ellos dos, y no sé si hay alguien más en esta condición, puedas hablar vos, Gustavo, con Secretaría Estudiantil para que los habiliten. ¿Te Perfecto. parece? Joya, Sí. así ya los invitamos al campus a todos. Iba a hablar justamente de la plataforma, un segundito nada más. Ahí está, Gustavo. Tenés el mail de FFCom. Buenísimo. Sí, me escriben Yo ahí en el arroba FSCon, perdóname, la vi. Me escriben ahí en el arroba FSCon, pónganme nombre, apellido, el DNI y yo les consulto ahí al soporte técnico del campus, así lo pueden agregar. Bien, bárbaro. Ahí tenés 4. Está Diana, Agustina Rege Holstein, perdón, y más Marco y más Janina. Todos los 4 escríbanle. Y no sé si hay alguien más en esa condición. Ahí tienen el mail. Les pueden escribir directamente a Gustavo y ya lo avanzamos. Bueno, podemos seguir, si no, igual vamos a ir parando, no es que voy a hablar seguido así 40 minutos más, 1 hora más, así que vamos haciendo como parando un poquito. Pero preguntas, no sé si algo más sobre esto, y si no, yo quería hablar un segundito también sobre el campus, contarles un poquito lo siguiente. Nosotros, como les contamos antes, cambió la conducción de la cátedra, se hizo un concurso, y un poco el laburo que hicimos en este concurso tiene que ver también, en parte, con cambiar el programa. No mucho, el programa es más o menos, es bastante similar al programa anterior, incluimos algunas cositas nuevas, vamos a hablar de economía feminista, vamos a hablar de algo que en el programa anterior no estaba, me parece que tenemos como algunas cositas nuevas, pero básicamente es lo mismo. Pero sí cambiamos la bibliografía. ¿Por qué aviso que cambiamos la bibliografía? Porque si ustedes estudian de resúmenes, porque entendemos que mucha gente estudia resúmenes anteriores y qué sé yo, los resúmenes tómenlos con pinzas. ¿Por qué? Porque no son sobre los mismos textos. Los temas son más o menos lo mismo, pero nosotros vamos a hablar de textos nuevos. Hicimos un esfuerzo bastante importante también de cambiar textos, de achicar textos, de quitar cantidad de textos anteriores y de poner textos más modernos, textos que vienen de manuales que son más fáciles de estudiar, están pensados justamente para ser estudiados por estudiantes, valga la redundancia, en el sentido de que son
eh, nada, esto, ordenadito, prolijo, fáciles de resumir, digamos, están con eso, con recuadros, como más manuales, como si fuera casi de escuela secundaria, no todos, pero algunos son textos igual. Pero bueno, de esta manera pensamos como en facilitarle un poco la lectura, y además de que tomamos varios manuales que son de economía para no economistas. Y esto parece una cosa medio rara, pero no, es porque en general hay muchos manuales que les hablan a gente que va a seguir estudiando economía, que va a hacer materias de micro y macro y qué sé yo. Y nosotros tomamos manuales que no buscan eso, sino que buscan justamente hablarle a un público que no va a usar matemática, entonces nosotros no usamos ni matemática, gráficos, todas esas cosas no van a tener, porque justamente elegimos bibliografía acorde a eso. También hay algo importante que es que parte de la bibliografía es audiovisual. Esto es un laburo que también estuvo en su momento Paula haciendo bastante, que es que, y Gustavo, bueno, justamente acá los dos que más se ocuparon de esto, parte de la bibliografía es audiovisual. Y esto, o sea, son videos de YouTube. Entonces, no hay resúmenes para esto, van a tener que ver los videos, van a tener que escucharlos. Por lo pronto, son videos cortitos muchas veces, sobre todo en la unidad 1 hay varios videos cortitos de 15 o 20 minutos, pero bueno, llevan tiempo y pónganlo a 2x en todo caso, pero si quieren verlo más rápido. Pero parte de la bibliografía también es bibliografía audiovisual. ¿Qué más? No, esto digo, para que sepan esto, y todo esto está en el campus. Está subido al campus y ahora creo que vamos, no sé si Gusti compartiste el link de Google Drive, porque no sé si lo hicimos al final, ya. Pero bueno, básicamente lo que queríamos es también subirlo a Google Drive porque a lo mejor les sirve para llevar una fotocopiadora o algo, ahí están todos los apuntes por unidad, están separados por unidad, está todo un laburito ahí de prolijar y facilitar desde alguna manera estudiar la materia, o sea, que no sea un perno buscar la bibliografía, encontrarla, qué sé yo, está tema, bibliografía, como para que sea claro qué es lo que hay que estudiar en cada momento, y de esa manera también facilitarles avanzar por la materia, así que de alguna manera es todo un laburo que estuvimos tomándonos nosotros y que nada, es para que lo aprovechen, digamos. Lo que les estoy contando es para que lo aprovechen. Lo otro es que el campus que usamos este año es de una plataforma que se llama Moodle, así Moodle, no importa, Moodle, pero se lo describo acá y se lo describo por lo siguiente. Exactamente, Moodle. Porque hay aplicación también para celular de Moodle. Van a tener que buscar Moodle así, ya sea en el App Store o en el Play Store, así Moodle, y se pueden bajar. ¿Para qué les sirve esto? Básicamente, sobre todo para las notificaciones, para compartir, pero también porque desde los celus por ahí pueden acceder directamente tanto a los videos que vamos a subir como a todo, lo pueden acceder directamente al celular. Para esto, cuando vayan a Moodle les va a pedir la dirección, que es comunidades 5 y qué sé yo. Pero también podemos hacer algo que es como un poquitito más fácil, que es así. Ustedes podrían venir acá, digamos, acá a la aplicación, ¿no? A la web, digamos, cuando entren a la pantalla web. Y acá donde está, este modo de edición no lo van a ver ustedes, sino que acá van a entrar a su nombre y donde dice perfil, se dan cuenta donde estamos en la parte del coso, van a entrar a perfil y cuando entren a perfil ven que acá dice App Mobile, y van a poder poner un código QR. Entonces, primero se bajan la aplicación al celular y después ponen ver el código QR y cuando ponen el código QR ya los vincula directamente. ¿Está bien? Entonces, es bastante sencillito, se bajan la app que se llama así Moodle. Yo Moodle se escribe. No, escribí cualquier cosa. Escribí cualquier verdura. Moodle, así. Moodle. Tiene este loguito de. Así lo van a encontrar. Comunidad Moodle, pero el que van a encontrar es este naranjín de acá arriba. ¿Está bien? Así con un sombrerito, una M y un sombrerito. No sé si lo pudieron ver, si le dieron bola, y si no dieron bola, se joden, viejo. Pero básicamente es fácil. Entran ahí primero bajen la aplicación al celu, y el celu, si no, les va a pedir que pongan a mano comunidades 5.feder, todo eso mancha huevo con el QR, lo hacen en un toque, ponen nombre de usuario y contraseña y ya se tiene la aplicación en la mano, y con eso va nada, la aplicación, para también los mensajes les llegan automáticamente, las notificaciones, toda la pelota. Bien, hasta Claro, acá yo es quiero. como, perdón, Lavi, una vez que se bajan la aplicación le pueden pedir dos cosas, o una tienen que poner
esto, la dirección de la página web donde está comunidades, que es engorroso, o les pide el código QR. El código QR es eso que mostró Lavi, y lo vinculan como si estuvieran vinculando El WhatsApp, el WhatsApp web, por ejemplo. claro. Exactamente lo mismo, si alguna vez lo hicieron, exactamente igual. ¿Se entendió alguna duda sobre esto? Es medio, bueno, operativo, pero al mismo tiempo les va a servir no solo para esta materia, sino para todas, digamos, para el resto de la carrera, qué sé yo. Pero yo entiendo que siendo que esto es nuevo, por ahí todavía no lo aplicaron o no lo usaron, qué sé yo. Seguramente, no sé si en otra materia le están diciendo esto, pero para nosotros está bueno, es importante. Dicho esto, me gustaría hacer como algo un poquito para empezar a charlar, ya que vamos un buen rato ya de charla, pero todavía no avanzamos sobre la materia. Le quería preguntar más que nada, eh, le quería hacer la pregunta, primero le iba a preguntar sobre qué creen que habla la materia, pero me gusta lo siguiente. Primero, antes que me olviden. Tuvimos una encuesta también ahí al Moodle, a las comunidades. Una encuestita que es anónima, en la cual les pedimos algunos datos sobre de dónde vienen, es para conocerlos un poco, es para todas las comisiones de, de la materia, no solo para ustedes, pongan algunos datitos para conocerlos sobre su background y qué sé yo. Es anónima, es solamente para que pongan cosas, así que no se calienten en nada, pueden poner lo que se les cante. Tienen un espacio ahí para poner, algunas cosas no pueden poner lo que se les cante. Pero básicamente hay una encuestita, después Gustavo en todo caso le puede mandar un recordatorio, un mailcito para el recordatorio de la encuesta. Eh, lo otro. Nada, quería preguntarles, y me gustaría que hablen, por lo menos cortito, qué sé yo, ¿cuáles son para ustedes, que estamos acá, y esto viene desde el conocimiento más de lo que traen, de su conocimiento de sentido común, podríamos decir? ¿Cuáles son los problemas de la economía argentina? Quiero que me los digan, y yo los voy a ir escribiendo acá en el chat, pero si no los pueden ir escribiendo ustedes, pero quiero hacer una listita. Problemas de la economía argentina. ¿Hay algún problema en la economía argentina? A lo mejor no creen que no hay ningún tipo de problema. Inflación. La inflación. Inflación. Bien, primer problema de la economía argentina. Deuda Segundo, externa. deuda externa. Muy bien. ¿Qué más? Escucho. Puede ser cualquier cosa, no se les ocurre. ¿Cuál creen que es el problema de la economía argentina? Mala administración de Devaluación fondos, del peso. Perdón, vamos de a poco. Me dijo Janina, dijiste mala administración. de los fondos, Bien. De los fondos del Estado, ¿sería? claro. Bien, buenísimo. ¿Quién más? Dijo algo, perdón. Que justo habló y no. Devaluación de la moneda nacional. eh, Bien, buenísimo. No sé si lo dijeron, Sistema pero tributario grande. Problema tributario. Claro, un sistema tributario complejo y grande, tal vez uno de los más complejos o con detalles de al menos América. Bien. No sé quién habló, que dijo, no sé si lo yo, dijeron. corrupción, no sé si lo dijeron. No, no sé, creo que no lo dijeron, así que lo anoto. Bien. Somos unos cuantos, pero un par más seguimos escuchando, se escuchan ofertas. Buenísimo todo lo que está saliendo, porque me parece que, ahora les digo por qué me parece que está buenísimo, pero se escuchan más cosas. Dale. Bueno, no hay más problemas. Hasta acá llegamos. No, alguno más, sí, tienen más. ¿No se les ocurre algún otro problema? Ya igual tenemos unos cuantos para hablar, ¿eh? Inflación, deuda externa, administración de los fondos, devaluación, problema del sistema tributario complejo, problema tributario, la corrupción. ¿Algún otro? Emisión monetaria. Emisión monetaria. Bien, buenísimo. Emisión monetaria. Bueno, bárbaro. Escucho algo más y ahora le voy a... Bueno, salieron cosas muy interesantes. Me parece que hay cosas que no salieron, pero que podrían salir también. No sé, si alguien tiene algo más para decir, hay tiempo. Voy a tomar agüita porque tengo ganas. Bueno, hasta acá llegamos. Digo, hasta acá llegamos. A ver si nadie me dijo. Es raro, les cuento cosas que salieron
en otras comisiones también, que a lo mejor, digo, que no tienen por qué salir y que no necesariamente son problemas, también les cuento cosas que salieron y un poco a dónde voy. Pero de que ustedes no nombraron, pero hay en otras comisiones hablaron de la industria nacional y los problemas de la industria, hablaron también de las importaciones, hablaron de la pobreza como problema económico, de la desocupación como problema económico. Bueno, efectivamente acá no se habló de todo eso. Y sin embargo, me parece interesante porque de todo esto vamos a ir hablando. Vamos a hacer nosotros una materia y un poco la invitación también a conocer la materia. Voy a hacer como una introducción general a la materia. Una materia que tiene 4 unidades y estas 4 unidades tienen un sentido que va desde lo general a lo particular y de lo abstracto a lo concreto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? En la unidad 1 vamos a estudiar qué es la economía, qué es la economía política. Esto, si tengo tiempo, creo que voy a charlar un ratito sobre esto. Pero también vamos a hablar sobre el pensamiento económico, la historia del pensamiento, de los pensadores economistas, más que del pensamiento económico de las doctrinas económicas. Vamos a hablar del pensamiento de los economistas, y acá van a empezar a entrar algunas de estas cosas. Se va a hablar de la distribución del ingreso, se va a hablar de la producción, se va a hablar de la oferta y la demanda, se va a hablar del problema de los mercados, digamos. Van a entrar varios problemas que a lo mejor no entraron acá, el problema de cómo son los mercados en Argentina, pero a partir de las visiones históricas, a partir de hacer esta visión histórica y tratar de entender a partir de este contrapunto de visiones históricas qué es la economía. Y un poco esa es la invitación de la unidad 1, que tiene un par de clases y que es bastante abstracta, está en un punto medio filosófica casi, por momentos, pero también historiográfica, una historia de la propia historia, por llamarlo de alguna manera, en este caso una historia de la economía. Y en ese sentido, después de esa unidad 1 vamos a pasar a una unidad 2, que es una unidad donde justamente vamos a darle herramientas para el análisis económico. Esta unidad de herramientas es una unidad donde vamos a empezar tratando de entender qué es la producción nacional, lo que habitualmente se llama el PBI, el Producto Bruto Interno, qué es el ingreso nacional, cómo se distribuye el ingreso, la cuestión de la producción y la distribución, la cuestión de la pobreza y la desocupación van a entrar también. Vamos a meter en la unidad 2 la cuestión de la relación de Argentina con el resto del mundo, la deuda externa, las importaciones, la balanza de pago, las reservas internacionales, todos van a ser temas que vamos a tratar en la unidad 2 y que son problemas de la economía nacional. El rol del Estado, el déficit, nadie me nombró, por ejemplo, la palabra déficit fiscal, que salió bastante en otras comisiones, el déficit fiscal o el superávit fiscal, cómo se recaudan impuestos, cuáles son, acá sí hablamos del sistema tributario y la complejidad del sistema tributario que nombró, ay, perdón, me olvidé anotar quién me lo dijo cada cosa, les pido disculpas, pero bueno, no sé quién había dicho lo del sistema tributario complejo. Pero nada, esto vamos a discutirlo también, cómo cobra impuestos el Estado, qué impuestos cobra, cómo se hace un presupuesto. ¿Cuál es el...? Marcos escribió, leo lo que escribió Marcos. No sé si llamarle problema, pero dependiendo del modelo económico que se adopte, la sociedad se vería más beneficiada o menos beneficiada. Porque no solo la economía es la administración de la plata en sí, sino todo tipo de recursos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Y eso es lo que creo busca la ciencia, cómo satisfacer las necesidades ilimitadas, progresivas limitados, clarificación. Está buenísimo esto que dice Marco, ahora vamos a discutir un poco esta definición de ciencia económica, lo voy a charlar a continuación. Pero sí, es parte del problema, definir cómo satisfacer, cómo lograr hacer economía, economizar, podríamos decir. Bueno, parte de eso también vamos a discutir. Sobre todo en la unidad 1 y algo de esto vamos a discutir si tenemos tiempo un rato más adelante. Hoy, lo que tengo que meter medio, no llego más fin. En la unidad 2 digo, todo esto, vamos a hacer críticas también a este producto, la crítica feminista, la crítica ecológica, tratar de entender cuáles son los problemas, pero también cuáles son las críticas a las propias mediciones de los problemas, tratar de entenderlo de distintas ópticas. Todo esto en la unidad 2, y en la unidad 3 y en la unidad 4 vamos a ir a cosas más concretas. Cosas más concretas son historia. En la unidad 3 vamos a hacer una especie de historia del sistema económico mundial, de la historia del capitalismo, podríamos decir. ¿Cómo funciona la economía mundial? ¿Cómo funcionó en el siglo XIX? ¿Cómo funcionó en el siglo XX? ¿Y cómo funciona hoy? Este funcionamiento de la economía, los procesos económicos, cómo nació el capitalismo, todo esto lo vamos a discutir, que es algo muy concreto, y que vamos a necesitar conocer un poco lo que vimos en la 1 y en la 2. Y en la unidad 4 vamos a hacer como esta misma historia, pero ya aplicada a Argentina. Una historia económica. Una historia económica es justamente una historia que no es una historia social, una historia constitucional, como ustedes ya vieron, una historia política, ni siquiera una historia deportiva de la Argentina, sino una historia económica, una historia centrada en los procesos económicos. Una historia que vamos a trabajar sobre el modelo agroexportador, que a lo mejor ustedes vieron desde un modelo más político, bueno, vamos a pensarlo desde el lado económico.
el desarrollismo, qué pasó durante el siglo XX, qué pasó con el peronismo durante la dictadura, qué pasó durante el gobierno de Menem y qué pasó en los últimos gobiernos. Seguramente en junio vamos a estar discutiendo qué se hizo en febrero de este año en el gobierno de Milei. Vamos a ver si llegamos. No sé si Gustavo vamos a tener tanto tiempo, pero ojalá que sí. Pero bueno, un poco es la invitación de esa. La unidad 4 es mucho más concreta y trata de aplicar todo esto. O sea, no vamos a poder entender el problema de la deuda externa durante los años 80 si no entendemos qué es deuda externa. No vamos a poder entender el problema de la emisión monetaria que nombraron ahí. De esto vamos a hablar, de sistema financiero, monetario, de todo esto también vamos a discutir en la unidad 2. No vamos a poder ver el problema de la emisión monetaria si no entendemos qué es emisión monetaria, cuál es el problema de la inflación, el sistema bancario, cómo funciona, etcétera. Y eso está en la unidad 2, pero vamos a ir retomando en la 4. ¿Cómo son las exportaciones? ¿Cuál es la desocupación? ¿Cuánta pobreza hubo en cada gobierno? Bueno, efectivamente vamos a tener que conocer qué es desocupación, pobreza, exportación, etcétera. Entonces, en definitiva, por eso yo les decía que la unidad 2, de alguna manera, nos da herramienta para entender la 3 y la 4. Y esta es un poco también la invitación. Dicho todo esto, me gustaría hacer otro ejercicio así también de discusión, desde lo que traemos ahora para poder avanzar ya en lo conceptual de la unidad 1. Y el ejercicio es el siguiente. Me gustaría que podamos charlar acá de la siguiente manera, que vayan saliendo cosas. Eh, que vaya saliendo lo siguiente. Vamos a pensar por un momento que somos jefes de un gobierno, jefes de Estado, por llamarlo de una manera, y tenemos la posibilidad de cambiar el valor de un impuesto. ¿Sí? Vamos a pensar en un impuesto que puede ser un impuesto a los ingresos o un impuesto a las ganancias. No necesariamente, podemos pensar y ejemplos para las dos cosas, impuesto a los ingresos, impuesto a las ganancias. Y vamos a suponer que es el único impuesto que hay, o a lo mejor vamos a dejarlo así. Y vamos a pensar que este impuesto es un impuesto del 20% a los ingresos ahora. ¿Me siguen? Tenemos que hacer este ejercicio de abstracción. Estamos pensando en la cabeza que somos el gobierno, que hay un impuesto, y vamos a suponer esto. Y vamos a suponer también que vamos a cambiar el valor del impuesto del 20% al 40%. ¿Me siguieron? Vamos, somos el gobierno, tenemos un impuesto, el impuesto se cobra el 20%, mañana se cobra el 40%. La pregunta que les hago y me gustaría escuchar, no hay respuestas correctas acá. Está bien todo lo que vayan a decir a continuación. Es, ¿qué pasa con la recaudación impositiva? ¿Se entiende? Aumento la alícuota, así se llama, el porcentaje que cobramos de impuestos. Aumentamos el impuesto, hablando mal y pronto. ¿Recaudamos más o recaudamos menos? ¿Y por qué? ¿A quién se le ocurre qué puede pasar si mañana a la mañana aumentamos el impuesto del 20 al 40%? ¿Recaudamos más o recaudamos menos? A ver, ¿quién se anima primero? Escucho ofertas. ¿Quién dice, vamos a ponerlo así, vamos a hacer distinto? Vamos a hacer un segundo. Espera, no, esto no. ¿Cómo se Gusti, dónde está lo de... ¿No está encuesta acá? ¿No ahora sí estaba? Debería estar. Lo estoy buscando. Avance. Pero yo no soy, me parece que yo no soy host. Poneme como host. Dale, ya. Y pongo, ahí está. Ahí está, ahí tengo más cosas. Ok. No, vivo en Facebook, Apps, Team. No, ¿dónde está? Caption, Record, Chat. La puta madre, no encuentro lo de las encuestas, perdón por putear. Encima esto está quedando todo grabado. Eh, bueno, quería hacer una encuesta para que me digan quién opina que sube y quién opina que baja. Pero básicamente, alguien que me diga algo, alguien que me diga, che, ¿va a bajar la, la, mm, la recaudación o va a subir la recaudación y por qué? ¿Quién se anima a decir algo? Y yo respondo, a ver, no sé si está bien. Pero Vamos, y dale. se supone que las arcas del Estado se verían beneficiadas, por lo tanto recaudaría más, pero bueno, no sé si está bien. Bien. No Sube sé la si- recaudación. Janine también dice que sube la recaudación. Alejo, ¿alguien dice que baja la recaudación?
Para mí también sube. Sube. Bien. ¿Por qué sube la recaudación? Básicamente, se recaudan más. Todo está, se recauda más, pero es complejo fundamentarlo. Se recauda y los precios del mercado suben, estaría en la misma situación. Sería aumento acorde a los precios del mercado. Bien, Marco. Bueno, o sea que es difícil. Ahí Marco metió otra cosa, metió la cuestión de qué pasa después, digamos, hay algo ahí del tiempo, del mediano plazo. ¿Qué pasa el día de mañana? Bueno, Claro, inmediatamente se recauda más. también Si tendríamos que ver cuál es el impuesto que se sube. O claro, sea, si es bien, un impuesto a las industrias van a tener que ver en el mercado de vender más para no tener que cerrar las puertas y ahí se quedarían con un impuesto que no van a cobrar nunca más. Entonces, claro, es complicado. Hay que ver cuál es el impuesto que es el que van a subir. O sea, el impuesto a las ganancias. Bueno, sí, va a ser el impuesto al sueldo, le digo yo, no le digo impuesto a las ganancias. Eh, para mí, si fuera el impuesto a las ganancias, es como que lo van a recaudar siempre. O sea, siempre va a haber uno que se va, se jubila o lo echan, pero siempre va a haber otro que va a entrar al mercado. Era como decía, no sé, creo que era Marx, ya no recuerdo mucho, tengo un matete en la cabeza, pero siempre que se va uno hay una cola esperando para que otro entre. O sea que siempre hay un movimiento de empleados que van a tener donde van a tener esa recaudación de impuesto a las ganancias. Pero si es impuesto a la industria y el impuesto a la vivienda, no sé, según cuál impuesto se ve cuál bien. va a ser la recaudación, creo. Exacto. Entonces ahí estamos discutiendo, bueno, sobre qué nos metimos, porque yo no fui muy claro con esto, un poco a propósito también. No fui muy claro sobre cuál era el impuesto que estamos discutiendo. Pero nadie me dijo que se va a recaudar menos. Por ejemplo, yo les cuento, no sé, alguien plantea que, por ejemplo, que esto podría desencadenar algo que haga que se recaude menos. ¿Se les ocurre cómo? Hay un comentario ahí en el chat que dice que se puede recaudar menos. Dice, si le pagamos de nuestro bolsillo, recaudás menos y si lo descuentas de los sueldos, recaudás más. Lo dice Bien, Ainhoa. ahí no va, buenísimo. Claro, bueno, en otro les digo que, por ejemplo, salió, en el curso que vine recién, que estuve recién, todos me dijeron, los primeros, dijeron todos se recauda menos. Y me llama la atención porque todos ustedes dijeron se recauda más. Y todos me decían que se les cuento lo que estaban comentando los compañeros. ¿Y por qué? No digo que sea mi postura, porque para mí también, pero me decían, por ejemplo, que se iba a recaudar menos, por ejemplo, porque iba a haber más evasión impositiva. Entonces, bueno, metieron ahí una cuestión de decir, che, si el impuesto se zarpa tanto, va a haber mucha menos recaudación porque la gente va a empezar a evadir. Y yo dije, ah, hay algo ahí. Y después alguien me dijo que se recaudaba menos porque le iba a quitar plata a mucha gente de sus bolsillos y de esa manera, como la gente no iba a tener plata en los bolsillos, iba a comprar menos y como iba a comprar menos, las empresas iban a quebrar y entonces al final ese aumento de impuestos iba a hacer que recaude menos. Toda una vuelta, pero interesante también para pensar por qué era medio contraintuitivo, pero al mismo tiempo era una fundamentación. Ahora, bueno, espera, vamos a pensarlo al revés. A ver qué se les Como en ocurre. el caso de la luz, puede ser que se recaude menos. Ah, ¿por qué? ¿Cómo es? Aumentó y la gente puede no pagarlo. Pueden no pagarlo o consumir menos, a lo mejor. Entonces, decir, consumo menos luz y pago menos también, capaz. Digo, estoy pensando, ¿no? ¿Qué te parece? En el Sí, pueblo donde puede vivo ser. yo, muchos se colgaron de la luz porque no la podían pagar, entonces ahí tienen menos recaudación. Ahí tenés. Igual la luz no es un impuesto. Esto paréntesis, pues es un No, servicio. es un servicio. Pero sí, está bien, pero la lógica es más o menos la misma. Ahora pensémoslo al revés. A ver, pensémoslo diferente. ¿Qué pasa si bajamos este impuesto del 20 al 10%? ¿Se recauda menos o se recauda más? Dicho todo esto, a ver, ¿qué me tiran? ¿Qué se les ocurre? Si baja el impuesto, puede que recauden más, porque la gente Ah, va a tener más voluntad de pagar ese impuesto si se ven un poco más beneficiados ellos, mirá, está creo. bien. No, 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 está bien, no, no hay un O creo. puede ser más accesible también. Ajá, claro, puede ser más accesible. Puede haber más voluntad. Puede cambiar ahí esta cuestión de la evasión. Capaz, ¿cómo sería eso? No sé si alguno se anima. Bueno, también, digamos, es como que también podría ser. Yo creo que seguramente, creo que podría seguir recaudando lo mismo o más, porque la gente lo ve más accesible, dice Sol y Guillermina, se recauda más porque es más accesible para que la persona pueda acceder. Bueno, sí, tenemos ahí un... Bueno, esto que estamos discutiendo está buenísimo. ¿Por qué? Porque salieron varias cosas y ahora voy a ir a algo que tiene que ver con ya meterme un poquito en la materia, con
el método de la economía o cómo se trabaja en la economía, pero antes de esto me parece que está buenísimo todo lo que salió, porque efectivamente vean que tuvimos como diferentes posturas, llegamos a resultados diferentes, porque en algún caso algunos dijeron que se va a recaudar más, otros se recaudaron menos, fueron justificando de manera distinta, lo cual también muestra que las posturas en economía, si están bien justificadas, a veces pueden llevarnos para lugares diferentes. Ahora, dicho todo esto, y antes de meterme en la cuestión más del programa, lo que quería comentarles es que esto fue una discusión real, digamos, fue una discusión muy fuerte de la década de 1980. En la década de 1980, un tipo que se llamaba Arthur Laffer, se los escribo ahí, Arturo Laffer. Laffer era creo que era el ministro de Economía, podríamos decir, de Estados Unidos cuando el presidente era Ronald Reagan, en la década de 1980, secretario del Tesoro se llama, ministro de Economía. Y Laffer, o asesor, no sé, tenía que verlo, no sé que no lo chequeé, cuál era el cargo de Laffer. No, Después busco académico. ¿Eh? Es académico, Laffer. Era académico, no era ministro de Economía. No, Bueno, sí, sí. Sí asesoró, obviamente, pero era asesor del presidente y en Laffer términos muy informales. fue lo siguiente. Él decía, no que un impuesto en particular, sino que toda la carga impositiva, ¿se acuerdan que antes hablamos, que tiraron ustedes lo del sistema impositivo? Él decía que toda la carga impositiva en Estados Unidos era muy zarpada. Se habían pasado de rosca con los impuestos que se cobraban, y al cobrarse tantos impuestos la gente ya estaba evadiendo. Entonces como que se había apretado demasiado el torniquete, se estaban pagando demasiados impuestos, y que sí, de alguna manera se bajaba la carga impositiva total, ahí, por eso yo les decía, yo dije un impuesto para pensarlo más fácil, pero el tipo este les decía, le dijo al presidente que si bajaban la carga impositiva, lo que iba a pasar es que de alguna manera los que no podían pagar porque estaban muy apretados iban a empezar a pagar, que fue un poco alguna de las cosas que salieron, y de esa manera se iba a recaudar más o menos lo mismo, pongamos, a lo mejor incluso un poco más, pero digamos que se iba a recaudar lo mismo, pero con menos impuestos. Y que todos iban a estar un poco mejor porque, eh, nada, porque no iba a haber impuestos. Pero en definitiva, la lógica fue esta. La lógica es, bajo la carga impositiva y todo el mundo se va a enganchar y va a empezar a pagar impuestos. Spoiler, no pasó. Lo que pasó básicamente es que efectivamente el presidente le dio pelota, el presidente Reagan, el presidente de Estados Unidos Reagan, bajó los impuestos y lo que pasó es que los ricos dejaron de pagar impuestos porque no es que todo el mundo paga impuestos, y ahí hay algo ahí respecto de la cuestión de los supuestos, que ahora voy a nombrar. No todo el mundo paga impuestos, sino que los que pagan impuestos en general son los más ricos, los más pobres pagan pocos impuestos, porque pagan poco, pero no porque no los paguen, sino porque los afectan poco. Los impuestos no son para las grandes empresas y para los más ricos en general. Los pobres pagan menos impuestos que los ricos, por definición, no pagan impuestos a la riqueza, impuestos a la ganancia, no lo pagan los pobres. Al achicarle impuestos se les achicó a los más ricos se hicieron más ricos y los más pobres quedaron más o menos igual y el Estado se desfinanció bastante. Conclusión, la sociedad norteamericana desde el 1980 en adelante se hizo mucho más desigual, sobre todo el 10% más rico de la sociedad se hizo mucho más rico que lo que era hasta ese momento. Los pobres quedaron más o menos igual o un poco peor, sobre todo la sociedad creció en esta desigualdad generó violencia, nuevos problemas de criminalidad, de drogadicción, y el Estado además estaba desfinanciado para poder tener programas sociales para atender todos estos nuevos problemas que surgieron. Básicamente, Laffer le erró por... Pero esto solo para que conozcan la experiencia histórica. Dicho todo esto, ¿qué quería sintetizar? Esto es un poco algo que está en el programa y que quiero plantear. Voy a plantear 3 conceptos. Me gustaría que anoten los 3 conceptos que voy a plantear, porque no los preparé por escrito. Y los conceptos son 3 que tienen que ver con la metodología de la economía, el método de la economía, cómo trabaja la economía, cuál es el método en el cual nosotros vamos a trabajar. Y utiliza 3 grandes lineamientos. El primero es el de la abstracción. Lo primero que hacemos es abstraernos. ¿Qué quiere decir hacer abstracción? Justamente pensar un poco en el vacío, un poco encontrar algo que no es estrictamente real, concreto, tangible, sino que es abstracto. Somos un gobierno que idealmente pudiera hacer tal cosa. Bueno, ese gobierno en la práctica no existe, porque los gobiernos son mucho más complejos, porque no es que se aprieta un botón y se cambia
el impuesto, hay que negociarlo en el Congreso, digo, hay un montón de cosas que están pasando y que no la estamos teniendo en cuenta. Entonces, primero hacemos una abstracción, creamos algo, una entelequia, como en este caso puede ser un gobierno, la entelequia puede ser otra, la abstracción puede ser pensar en el mercado, pensar en algo que no existe estrictamente. En el libro habla un ejemplo de pensar que, bueno, ¿cuál es la altura promedio del curso? Bueno, la altura promedio es 1,70, pero nadie mide 1,70, en realidad todos miden más o menos, y yo hablo del estudiante promedio, hago una abstracción así, pienso en el consumidor, pienso en el productor, pienso en las clases sociales, pienso en cosas que son abstractas, pero que no estrictamente existen. Eso es lo primero, la abstracción, primer punto del método. El segundo punto tiene que ver con los supuestos. Entonces, abstracción primero, segundo, supuesto. Nosotros suponemos cosas, suponemos cómo se van a comportar las personas, suponemos cómo funcionan las cosas, suponemos que, por ejemplo, hay un solo impuesto, cuando en la práctica sabemos que hay un montón de impuestos. Suponemos que, sobre todo, movemos ese impuesto y no pasa nada con todas las demás cosas. Entonces, suponemos que si movemos el impuesto y no pasa nada con todo lo demás, queda así. Pero si está pasando, pasa con la desigualdad, pasa con la evasión impositiva, pasa con gente que se va del país porque aumentan los impuestos, pasan un montón de cosas. Pero nosotros suponemos que no, suponemos cómo se comporta la gente. Este supuesto, entonces, primero abstracción, segundo supuesto. Tercer punto, después de los supuestos, es generar modelos. ¿Sí? Vamos a generar modelos. ¿Qué son modelos? Son simplificaciones de la realidad. Un modelo es una mirada de la realidad simplificada, que en base a abstracciones y en base a supuestos se crea. El modelo es el mapa, la realidad es el territorio. Nosotros no podemos conocer todo el territorio de la República Argentina caminándolo, no es que no lo podamos hacer, pero es un quilombo. Es mucho más sencillo pensar en un mapa. El mapa es el modelo. El modelo dice, hay oferta, hay demanda, ahora voy a hablar de qué quiere decir oferta y demanda. Y me ayuda a pensar qué pasa con la oferta y la demanda en función de los supuestos y en función de las abstracciones. El modelo es cómo se comporta los productores o la gente afectada por el impuesto. El modelo es cómo actúan los empresarios. El modelo es cómo exporta más el país o cómo la industria nacional produce más o produce menos a partir de que supongamos cuáles son los impuestos y cuáles son las importaciones. Bueno, ese es el modelo. Entonces nosotros vamos a trabajar, la economía va a trabajar con estas tres cosas. Con la abstracción, con los supuestos, finalmente vamos a generar modelos que son, la idea es esta, una simplificación de la realidad. Un mapa, mientras que la realidad, que es compleja, es diversa y es difícil, es el territorio. ¿Se entiende esta idea? Hasta acá, preguntas, dudas, comentarios. Se hizo re tarde. No importa, sigamos. Pero preguntas, primero antes que nada. Preguntas y después seguimos. ¿Queda claro esta idea de abstracción, supuestos y modelos? Está en el texto ahora lo van a tener que leer, después se lo pasamos, está ahí en el menos, pero yo quería hacer esta presentación. Eso iba a decir, si podían pasarlo por acá Sí, al texto para los que no estamos en comunidad todavía. Gusti, lo pasás por ahí, el de Novak, ese Novak, el de páginas 31, no sé cuánto, 38, qué sé yo. Y no sé si tengo el Drive yo, pero bueno, ahí lo No, pero busco. está en comunidades, está. Bajalo de comunidades. Sí, pero no lo puedo pasar por el chat, creo, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, sí puedo, pero no dije Sí, nada. sí, por el Sí, chat se sí puede puedo. mandar. Mandalo por el chat. Bueno, y mandale Santa Arcángel y Miguel, ya que está, si querés. No se pongan a leer los textos mientras yo hablo, porque si no me van a dar bola y va, ya está. Quedan 10 minutos más, 15 minutos más y ya terminamos. Y ahí nomás termino yo, ya se pueden poner a leer, no se ponen y así directamente. Che, entonces, bueno, básicamente un poco nosotros trabajamos con esto, pero nosotros trabajamos en algo que se llama economía política. Quería empezar a hacer una discusión respecto de esto. ¿De qué es economía política y cuál es la diferencia con lo que vamos a llamar la economía a secas? Nosotros, esta cátedra es la cátedra de economía política, pero ustedes bien saben que ahí está, no, ahí están los textos. Eh, Esperen que quería ver si. Bueno, al final no voy a usar nada del Power. Gusti, vos esto lo ves vos después en la clase que viene.
que cada uno. Pero bueno, no importa. Lo que yo quería contar es lo siguiente, esta cuestión de economía versus economía política. Me parece interesantísimo pensar de dónde surge, y un poco la discusión va para ahí, un poco la discusión del texto este de Santarcángelo y Míguez es cuál es la diferencia entre economía política y economía. Yo quería empezar en lo siguiente, quería empezar primero en dónde empieza. Empieza todo en Adam Smith. Me parece que acá hay que hacer, esto es interesante. Adam Smith escribe en 1776 un libro, un libraco que se llama La riqueza de las naciones. Yo lo tenía por ahí, pero después, si lo encuentro, es un bodoque así grande, La riqueza de las naciones. Eh, y todos a partir de ahí van a tomar cosas de Adam Smith. Tanto los que se encolumnan, podríamos decir, en la idea de economía política como los que se encolumnan en la idea de economía. Voy a esto, porque no estoy siendo claro, me parece. Después de Adam Smith hay como una división que es un poco tajante, el texto va a hablar de esto, de que por un lado está la economía política y que por otro lado hay otra escuela, pero no es una escuela, es como toda una gran rama, es mucho más que una escuela, que no es la economía política, sino que es la economía, podríamos decir la economía secas, podríamos decir la economía sola, economía. Si ustedes ven, por ejemplo, en Boulevard Oroño, donde está la Facultad de Ciencias Económicas, se estudia la licenciatura en economía y no en economía política. Sin embargo, esta materia es economía política. No sé si alguien de acá cursó, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y ahí yo sé que estudian, alguien es de San Nicolás o de algún lado de la provincia de Buenos Aires, en la secundaria Sí, tienen, yo. y ahí estudiaste Yo también economía, soy de San Nicolás. economía política por separado. ¿Es así o no es así? Sí, sí. Son dos materias distintas. Bueno, nosotros, un poco, yo quería retomar esta idea de que son dos cosas distintas, y un poco nosotros en la materia vamos a ir viendo las dos cosas, por supuesto, creo que nos encolumnamos de alguna manera en el lado de la economía política, y yo puse a Adam Smith ahí porque Adam Smith es el padre de la economía política, pero también es el padre de la economía. Medio que todo el mundo va a Adam Smith y encuentra lo que quiere. O sea, todos los economistas van a Smith, es como la Biblia en el sentido de que, no quiero faltar respeto a nadie, por supuesto, pero es medio como en el sentido de que uno puede ir y encontrar en ese libro, de alguna manera, hacer su propia interpretación y decir, che, yo acá leo tal cosa, mientras que otra persona leyendo al mismo pasaje u otro pasaje en un poco más adelante va a encontrar algo que piensa completamente diferente. Y Smith es medio así, Smith es medio ecuménico. El tipo, todos van a Smith, tanto los de la economía política como los de la economía. Sin embargo, la economía política, que va a tener una tradición que podemos llamar básicamente la tradición clásica, aunque Smith es clásico también. En la tradición clásica va a definir la economía de una manera y la economía a secas la va a definir de otra. Y me parece que acá hay algo importantísimo, algo muy jugoso para discutir, que tiene que ver con cuál es la definición de qué es economía y qué no es economía para cada una de estas dos grandes vertientes. Por un lado, la economía política nos va a decir que la economía es la ciencia que estudia las leyes de las leyes de las hablan, perdón, es la ciencia que estudia las leyes que hablan sobre las relaciones sociales de producción y distribución. Es la ciencia ¿cómo así? No sé si es exactamente la definición. Creo que Gustavo, vos me lo habías pasado como por escrito un poquito mejor. Pero básicamente hay algo, un poco es esa la diferencia, digamos. Es la definición esta, digamos. Me parece que hay mucho más. Ahora vamos, me parece que Gustavo va a tener que dedicarle un rato en la próxima clase a esta diferencia también. Pero yo quería pensar en esto. Y le voy a dedicar 10 minutos para cerrar un poquito esta idea. Esta es la definición. Si eso es así, primero quiero explicar qué quiere decir que son las relaciones sociales de producción y distribución, porque es medio raro. Las relaciones sociales se refiere justamente a las relaciones entre las personas, las relaciones de la sociedad y de las personas con las cosas. Estas son relaciones sociales, relaciones entre las personas y las cosas. Pero no cualquier tipo de relaciones sociales, porque relaciones sociales también pueden ser relaciones sociales de amistad o relaciones sociales de parentesco, pero nos interesan las relaciones sociales de producción y distribución. Y esto es lo que va a estudiar la economía de acuerdo a la lectura de la economía política. Las relaciones sociales de producción y distribución. Las relaciones sociales
de producción van a tener que ver justamente con esto, con la producción adentro de las fábricas, con el consumo, con el comercio internacional, con la distribución en el sentido de quién se apropia, quién se queda con lo producido, qué es qué es el producto nacional, qué es el ingreso nacional y quién se lo queda. Estas grandes preguntas que están en Smith, por supuesto, pero que las va a tomar con más fuerza Ricardo y también la va a tomar Marx. En esta línea de la economía política van a estar Ricardo y Marx y van a hablar de esto, de que hay una sociedad y que hay que entender la sociedad como un todo. Si esto es así, y si la sociedad se entiende como un todo, va a ser clave para estos autores, los de la economía política, recuerden, estoy hablando de la economía política, entender la sociedad como dividida en clases sociales. ¿Qué son las clases sociales? Son justamente grupos, grandes grupos de la sociedad. Esto no es casualidad. Son grandes grupos son grandes grupos que tienen cosas en común. Es decir, no van a entender la sociedad como individuos que hacen cosas, sino como grandes grupos que tienen cosas en común, intereses en común, tienen relaciones económicas en común y piensan en común de alguna manera. ¿Cuáles son estas clases sociales? Bueno, cada uno de los autores va a ir hablando de diferentes maneras. Algunos van a hablar de los terratenientes, que son aquellos que tienen tierra. Algunos van a hablar de los capitalistas, que son los que tienen el capital. De la clase obrera, por ejemplo, Marx va a hablar de la burguesía y el proletariado. Grandes clases sociales. Entender la sociedad como un todo. Y esta idea de la sociedad como un todo es una idea que pervive, que persiste. Después la sociología del siglo XX va a seguir hablando de clases sociales, va a hablar a lo mejor de la clase media o de los sectores populares o de las élites, pero la economía política es la que toma esta idea de clase media, que bueno, si lo pensamos en un punto, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de lo que fue, se acuerdan de la idea de Revolución Francesa, donde hay una sociedad mucho más estamental, una sociedad donde hay un clero, una nobleza, un tercer sector, bueno, es una sociedad mucho más de clases, más concretamente. Smith escribe en esa época, pero Ricardo y Marx escriben en el 19, ya con un modelo más capitalista, donde no está tan claro esto, pero siguen pensando en clase social. Entonces, la visión social de la economía política es muy diferente a una visión que va a tener la economía secas. Y con esto voy a cerrar. La economía va a criticar a la economía política, la economía hacia mediados del siglo XIX va en un contexto en donde es el positivismo, la filosofía dominante. ¿Se acuerdan del positivismo? Esto lo tienen que haber visto en otras materias. La idea de que, bueno, son las ciencias, la física y las ciencias matemáticas y las ciencias duras en general las más importantes para el positivismo. Los economistas que están pensando en esto van a pensar que la economía tiene que asimilarse bastante a las ciencias duras. Y en ese sentido van a pensar una ciencia mucho menos histórica, mucho menos social, y la van a llamar economics en inglés. Economics, no quitándole la idea de political economy, sino economics, que suena parecido a physics o a chemics, digamos, que como suena en inglés, no sé si se entiende, digamos, esta idea de quitarle la parte política un poco en reacción a esto y en parte pensar en otra economía. Que va a ser una ciencia que, parecido un poco a lo que planteó en algún momento Marco, va en esta definición, va a ser una ciencia de la administración de los recursos escasos para satisfacer, se los paso por escrito también, necesidades ilimitadas. Es una definición completamente distinta de la economía. La economía es otra cosa si la planteamos así. Esto es economizar, en el sentido por ahí de pensar qué es hacer economía. Es justamente esta idea de economizar, de ahorrar, de hacer economía en el sentido más puro del término, de decir, bueno, yo tengo que satisfacer necesidades ilimitadas. ¿Cuáles son las necesidades ilimitadas? Bueno, necesidades, pensémoslo en una persona. Una persona primero tiene que comer o beber, después tiene que vestirse, después tiene que tener un techo del cual cobijarse. Después de esa necesidad, satisfecha de esa necesidad, va a tener que comprarse un auto, que irse de vacaciones, que tener un patrimonio mayor, que comprarse un transatlántico, comprar una mina de diamantes, comprar una empresa que tira cohetes al espacio, comprarse una red social, digamos. Básicamente, hasta el tipo más rico del mundo tiene necesidades que no terminan nunca. Las necesidades en este esquema son ilimitadas. Tipo, nunca se terminan, siempre vas a querer algo más. Y en ese sentido, estas necesidades que van a plantear los economistas, que van a ser los neoclásicos, básicamente, pero no únicamente, son ilimitadas, pero se enfrentan permanentemente
a recursos que son escasos. No todo el mundo se puede comprar Twitter, no todo el mundo puede tener un transatlántico, porque básicamente todo el mundo, nosotros hablamos antes de los sueldos, justamente de los docentes, yo no puedo tener todo eso, digamos, si quiero. ¿Por qué? Porque me enfrento a recursos escasos. Pero si esto es así, la economía es una ciencia que justamente está todo el tiempo haciendo esto, y todo lo que entra en un esquema de necesidades versus recursos, que también podemos llamar escasez versus necesidades o oferta versus demanda, permanentemente oferta y demanda, esta idea de escasez y gustos, podríamos decir, opera para un montón de cosas. Y entonces en el ámbito de la economía entran un montón de cosas. Podemos analizar económicamente hasta un delito. ¿Por qué? Y porque las penas operarían como las limitantes, los recursos limitantes, y las demandas sería en este caso lo que yo quiero delinquir, pero bueno, me enfrento a la restricción de que si delinco voy en cana, entonces si me aumentan las penas voy a delinquir menos, se mueve, digamos, hay oferta y demanda de delincuencia. Es una cosa medio ridícula si uno lo piensa en estos términos, pero al mismo tiempo donde la economía se ha metido y lo ha discutido. Entonces la economía puede discutir hasta estas cosas. Esto no quiere decir que no haya que castigar a la gente, ni mucho menos, no, que no tenga que haber pena para los delitos, ni mucho menos. Pero quiere decir que el análisis es medio pavote puesto en estos términos, pero al mismo tiempo entra la economía en eso. En ese sentido, tenemos que preguntarnos para alguna de las dos visiones, por ejemplo, si los temas que estuvimos tocando antes, que empezamos, que son temas de los problemas de la economía argentina, entran o no entran en las definiciones actuales. Por ejemplo, la corrupción. ¿La corrupción entraría en esta idea de relaciones sociales de producción y distribución? Yo creo que no, porque justamente entraría más en términos de la ética, de la moral. A lo mejor en la definición de recursos y necesidades podría ser posible que la corrupción entre ahí, porque se podría pensar si alguien es más corrupto, gana plata, pero se enfrenta a pena, qué sé yo, a lo mejor para alguna definición de economía podría ser un problema económico, para la definición de la economía política sin duda no es un problema económico. No quiere decir que no sea un problema, quiere decir que no es un problema económico, un problema que no es un problema que va a estudiar la ciencia económica. ¿Me explico? No es que no sea un problema la corrupción, no quiero decir eso. No, después me van a hacer un recorte, me van a decir este tipo está bancando la corrupción. No, no, no. Lo que yo quiero decir es que no es un problema que vaya a estudiar la ciencia económica. A eso me refiero. Espero haber sido claro al respecto. ¿Se entiende esta idea? Entonces, bueno, si esto es así, si el problema es permanentemente recursos escasos y necesidades ilimitadas, acá la sociedad no entra, no entra. Entonces la visión de la sociedad que va a tener la economía a secas no es una visión de una sociedad de clases sociales como ve la economía política, es otra visión. Es una visión en la cual solamente hay personas, solamente hay individuos, hay un individualismo metodológico. O sea, el método de la economía es un método permanentemente individual, un método donde no hay sociedad. En el extremo, algunos partidarios de esta visión económica van a decir la sociedad no existe. Margaret Thatcher, en algún momento, o Hayek, que era el ideólogo de Margaret Thatcher. La sociedad no existe, lo único que hay son individuos, van a decir los partidarios de esta economía. No existen las clases sociales. ¿Dónde están las clases sociales? Muéstramelo. ¿Dónde está? No veo ninguna clase social. No hay algo así como una... Hay individuo, el individuo está ahí. Entonces, el análisis va a ser siempre individual y no va a ser un análisis social. Entonces, es como una gran diferencia. Me queda por decir dos cositas más sobre esto para dejarla en realidad algo de tema un poco abierto a Gustavo. Para la próxima, te tiro el fardo para la próxima. Pero, bueno, iba a hablar sobre el valor y sobre el Estado. Capaz que te lo dejo ya directamente para que lo pensé y lo armes como cuadro la próxima, Gusti, sobre teoría del valor objetivo y subjetivo. Me parece. Bueno, acá podría decir algo. Acá podría decir algo y cierro con esto. Última gran diferencia entre economía política y economía que voy a tirar yo, no es que son estas únicamente, sino que hay más en los textos y más va a hablar Gustavo seguramente la próxima. Tiene que ver con una pregunta un poco filosófica que se han hecho los economistas siempre, que es la teoría del valor. ¿Por qué? ¿Sí? La teoría del valor, a nivel teórico, a nivel abstracto, ¿qué es el valor? ¿Por qué algo vale lo que vale? ¿Por qué valen lo que valen las cosas? Es una pregunta lícita, digamos. La economía se pregunta por esto. Che, ¿por qué esto vale lo que vale? Es una pregunta. Bueno, ¿cuál es la respuesta que va a dar la economía política? Y va a decir, el valor va a depender del trabajo humano acumulado. Palabras más, palabras menos, el valor depende del trabajo.
No es lo mismo lo que va a decir Smith que lo que va a decir Ricardo, que lo que va a decir Marx. Esto lo vamos a ver en clases posteriores porque hay sutiles diferencias, pero va a ir por ahí. Che, el valor es una cuestión objetiva. Yo puedo medir el valor en función de la cantidad de horas de trabajo que estoy teniendo. La cosa, ¿cuántas horas de trabajo tiene un auto? Bueno, tiene miles de horas de trabajo. Vale más que una computadora ahí porque tiene menos horas de trabajo. Vale más un auto que, nada, que un vaso de agua. Bueno, efectivamente hacer un vaso es una pelotudez y hacer un auto no es una pelotudez. Efectivamente es lógico que valga mucho. Ahora bien, ¿por qué va a decir el, la economía a secas? Y esto son 20, 21, me van a echar de acá, pero 20, 21, ¿por qué la economía dice que las cosas valen lo que valen? Bueno, efectivamente ahí ya no le va a importar la cuestión social del trabajo acumulado socialmente, sino que va a hablar de una visión mucho más subjetiva. O sea, el valor va a estar dado justamente por la demanda. La gente va a demandar cosas. Esta demanda, en función de estas necesidades que había hablado, estas necesidades ilimitadas, hace que las cosas valgan. Por supuesto, la oferta también va a jugar. En definitiva, va a ser el mercado el que en este juego de ofertas y demandas, en este juego de necesidades y escasez, en este juego de recursos que no hay y cosas que quiero, va a darle el valor a las cosas. Las cosas van a valer de una manera mucho más subjetiva, no tanto por el costo, no tanto, va a haber algo de costo, por supuesto, es un poquito más complejo que esto, pero esto lo vamos a ver en las clases posteriores, pero las cosas valen de manera mucho más subjetiva. Me parece que hay algo interesante ahí, y hay algo ahí que también nos va a decir y nos va a dar pie a pensar cuál es el rol del Estado en todo esto, porque si las cosas son subjetivas y se define en el mercado, el rol del Estado no importa para nada. Esto lo vamos a discutir seguramente en clases posteriores. Hay una discusión ahí que trasciende la cuestión solo del Estado y todo, sino cuáles son las instituciones, cuáles son los conflictos que aparecen, cuál es el poder o cuál es la disputa que hay. Si son clases sociales, evidentemente hay disputa y hay poder. Si son gente individual, el poder aparece mucho más difuso. Bueno, todo esto, de algunas cosas se va a ocupar la economía política y la economía en secas no se va a ocupar tanto y me parece que está bueno también empezar a pensar que estas son versiones un poco contrapuestas, un poco dicotómicas, ninguna es la verdad revelada, ninguno de nosotros adscribe 100% a una ni 100% a la otra, sino que en definitiva vamos generando también un poco de consensos y un poco de pensamientos en función de las cosas que va a ser bien. Dicho todo esto, y ya que hablé como una hora seguida, yo corto acá, pero no sé si quieren cerrar con algunas ideas, y si no, me parece que nos vamos dejando y el lunes siguen con Gustavo. Pero yo hasta acá tengo, Gusti, si quiere decir algo, y si no, alguien más quiere decir algo, y si no, No, no sé si tienen alguna duda, empecemos por ahí. Si hay dudas, sí, porque habló un montón. comentarios. Comentarios, bardeos, se aceptan puteadas, se aceptan. Este, si querés, sacar la grabación para que la gente pueda putear tranquilo. Sí, podemos cortar de grabar.